Bueno, buenas tardes chicos. De vuelta, en realidad buen momento, como les dije ayer, porque no sé en qué momento van a ver esto. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con la clase que habíamos dejado. Lo último que habíamos visto eran, dentro de los parámetros de funcionamiento de un aerogenerador, estas velocidades nominales del viento, relacionadas o puestas en función de los valores de Weibull, ¿sí? De los parámetros de distribución, de los parámetros de la distribución de Weibull, ¿ok? Esto que les voy a mostrar ahora, en realidad es algo que quizás no tiene hoy en día mucha utilidad, pero que está bueno que lo vean, o sea, que sepan que existe, por una cuestión de que, como siempre les dije, que uno que evalúa el contexto y sabe de dónde vienen las cosas y cuál es el camino que se ha desarrollado hasta llegar a una tecnología o un software que te calcula o todas las cosas. Manuel Francesa Boneschen es otro ingeniero que también aportó la literatura sobre aerogeneradores, ¿sí? El libro creo que se los he pasado y si no, verifico y se los paso. Es un tanto más antiguo que el de Villarrubia, pero tiene algunas cosas que son particularmente buenas, ¿sí? Una de las cosas que propone es la creación de unas gráficas que relacionan los coeficientes de Weibull, C y K, con la potencia específica media. ¿Cuál es la potencia específica media? Básicamente es una potencia que está en función del área. Es decir, yo saco el área de la ecuación y digo, bueno, tengo esta potencia específica que va a estar multiplicada por el área en función del tamaño que tenga el aerogenerador. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Básicamente, si sabemos que la potencia nominal va a ser el coeficiente de potencia por medio de ρ por a por la velocidad nominal al cubo, si sacamos de la ecuación el área y convertimos a esta potencia nominal en esta potencia específica media, ¿sí? Nos quedaría directamente el coeficiente de potencia por medio de ρ por la velocidad nominal del cubo. Ahora, si sabemos que para una curva, o sea, si queremos establecer un caso particular, ¿no? ¿Qué es lo que establecen estas curvas o estos gráficos? Para una densidad de 1,25 y para un coeficiente de potencia que, como están viendo acá, el coeficiente de potencia real va a ser el ideal, que sabíamos que es el 59%, casi 60%, por un coeficiente de rendimiento o por un rendimiento de un 27%, que es algo usual y real y tangible y normal, ¿sí? Esta multiplicación, este coeficiente nos da un valor de 0,16. Cuando reemplazamos el ρ y este 0,16 de acá, nos da que la ecuación de potencia nominal es un número, ¿sí?, que acompaña a la velocidad nominal al cubo. Bien, por experimentación, Manuel Francesa Boneschen dice que este coeficiente, que depende del aerogenerador, es específico del aerogenerador, es como está en función de la parte física, de cómo es el aerogenerador en sí mismo, de la densidad del aire y del rendimiento real que va a tener el aerogenerador, siempre tiene valores entre 0,05 y 0,25, ¿ok? Y que muestra las curvas. Yo en una curva digo, tengo perfecto para, las curvas son viejas, entonces por eso no quiero hacer tanto hincapié, pero bueno, no hay literatura nueva que tenga estas curvas hechas. ¿Qué dice? Perfecto. Si yo tengo un aerogenerador cuyo coeficiente definido es 0,1, ¿sí? Yo voy a tener una gráfica para cada velocidad nominal en la que yo voy a poder ingresar. Es como si en la realidad yo tengo mi aerogenerador y bueno, y lo pongo en Buenos Aires, que tiene un C y un K definidos, lo pongo en La Pampa, lo pongo en San Juan, lo pongo en tal lugar o tal lugar, tal lugar. Entonces, ¿qué me permite hacer? Ir tanteando con un aerogenerador ya definido cómo se va a comportar cuál va a ser la potencia específica media que generaría en distintas locaciones y cómo definir las distintas locaciones con los factores K y C de Weibull. Entonces digo, bueno, yo tengo este aerogenerador que tiene una velocidad nominal de 8 metros por segundo, yo lo pongo en una locación que tiene un factor de forma que es el K de 2,5
y un factor de escala de 7, por ejemplo, perfecto, a mí me generaría esta curva acá que dice 20 watts sobre metro cuadrado de potencia específica media, ¿ok? Si me voy a un lugar con el mismo aerogenerador, pero que de velocidad nominal tiene 10 metros por segundo, va a ser distinto. Si tiene 12 metros por segundo, va a ser distinto y así, etcétera, ¿sí? Tanto para curvas eólicas rápidas o eólicas lentas, cuya diferencia está en la velocidad de arranque, básicamente, ¿ok? No es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, pero está bueno conocer que es una forma de poder, entre comillas, tantear cómo se comportaría una eólica que se tiene, por ejemplo. Bueno. Villarrubia propone el cálculo para determinar cuál es la energía eléctrica que verdaderamente tenemos que producir, ¿sí? ¿Y de qué depende? Básicamente de la demanda que tengamos. Entonces, dentro de las variables que se entran en juego es la energía eléctrica anual demandada, la temperatura media del lugar, la altura del lugar en metros sobre el nivel del mar, la velocidad media anual a la altura del buje del aerogenerador, K, el parámetro de forma de Weibull, el rendimiento eléctrico global medio anual, digo nu sub EA, pero nu no es la letra griega y no me sale cuál es el nombre de esta letra griega. K sub T, que es un coeficiente de corrección total de la energía, y T mayúscula el periodo de análisis, que básicamente es un año, 8.760 horas. Entonces, yo digo, la energía eléctrica que debo producir con el aerogenerador para satisfacer la demanda, ¿cuál es? Es una energía que tiene que estar por encima lo que yo tengo que producir de la demanda. ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de coeficientes que van a afectar mi producción y que van a disminuir lo que yo verdaderamente voy a terminar produciendo. Entonces, pero como yo siempre tengo que satisfacer la demanda, la energía eléctrica que yo tengo que producir es mayor. Ahora, ¿qué es o qué interviene en este coeficiente de corrección total de la energía? Intervienen estos factores. K sub C, que es el factor de comportamiento, que es la corrección del rendimiento aerodinámico del rotor por suciedad, lluvia, alguna rotura, etcétera, que hace que algo que se comportaba de cierta forma empiece a perder rendimiento y lo va modificando. K sub D, factor de corrección de densidad del aire. Como habíamos dicho, la variación de la densidad del aire a medida de la altura o los cambios por la temperatura, etcétera. Eso lo vas modificando a lo largo del año. K sub I, factor por interferencia de obstáculos y otros aerogeneradores, que aproximadamente es igual a 0,95, ¿sí? Factor de disponibilidad K sub A, debido al tiempo no operativo o por fallas o mantenimiento, entre 0,95 y 0,97. K sub P, factor de pérdidas de interconexión con la red. K sub U, factor de utilización, que es cuando existe un exceso de generación por vientos o por ser un sistema aislado, ¿sí? Y que no vuelca la red. Entonces, todos estos coeficientes multiplicados nos dan un coeficiente de corrección total, pero que básicamente le pone en realidad a la cuestión. Es decir, perfecto, mi demanda es esta, yo tengo que producir esto, pero esto por un poquito más. ¿Por qué? Porque yo tengo esto, que anualmente a mí me afectan y que van a hacer que yo tenga que producir más, como siempre, para poder suplir esa demanda. Bien, entonces, en un periodo T, nosotros podemos decir que la potencia media del aerogenerador que se va a requerir es la energía eléctrica sobre el periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces podemos decir que la potencia media también podemos calcularla como la potencia eléctrica va a ser el rendimiento global, medio global, se me traba la lengua ahí, el rendimiento eléctrico global medio anual, el rendimiento eléctrico global medio anual por la potencia disponible media. Ahora sabemos que la potencia disponible es un medio de ρ por A por la velocidad eficaz al cubo, ¿sí? Esta velocidad eficaz, recuerden que es la velocidad media correspondiente, o sea, la velocidad correspondiente a las potencias medias. Si queremos utilizar la velocidad media de Weibull, tenemos que utilizar el factor de energía, que es la corrección, que se encontraba entre 1,5 y 3,5, ¿sí? Ahora, teniendo esta ecuación de la potencia eléctrica, la potencia media que debemos generar, podemos decir, despejando el área, que yo para el área correspondiente a mi aerogenerador
tiene que ser 2 por la potencia, por el rendimiento, por la densidad, por el factor de energía, por la velocidad media de Weibull al cubo. Pero nosotros, como hemos dicho anteriormente, que esta potencia eléctrica es la energía eléctrica sobre el periodo de tiempo, y que esta energía eléctrica es la energía disponible sobre nuestro K sub T, podemos decir que nuestra área, previamente, según la demanda, podemos calcularla como esta ecuación. Entonces nosotros, en función de una energía demandada, de una cantidad de energía demandada, y de los coeficientes de corrección que necesitamos, y del rendimiento que nosotros sabemos que tenemos, ¿sí?, de nuestro aerogenerador, podemos determinar cuál va a ser el diámetro de nuestro aerogenerador. ¿Bien? No menor, no menos importante, así que para tener en cuenta. Bien, acá tenemos básicamente, esto van a ser solamente unas nociones que hay que tener en cuenta a la hora de la instalación o de pensar en tener sistemas eólicos o parques eólicos, ¿ok? Primero que nada, el hecho de que el viento se desvía al pasar por la turbina, por el rotor de la turbina, ¿sí? Obviamente sabemos que el viento va a frenarse debido a que se convierte esa energía cinética en energía mecánica rotacional, ¿sí? Entonces, que el viento en este esquema, ¿sí?, se mueve más lento en la parte izquierda que en la parte derecha. Ahora, al moverse más lento, ¿sí?, como la cantidad que pasa de aire es la misma de un lado al otro, ¿qué va a pasar? Que la sección que ocupa ese aire se ensancha, se hace como un cuello de botella, ¿sí? Ahora, esto no es escalonado, ¿sí? No es que se frena automáticamente apenas pasa el rotor, sino que gradualmente va disminuyendo su velocidad hasta que el perfil de velocidad se hace prácticamente constante. Bien. ¿Qué ocasiona esto? Que nosotros tengamos que tener en cuenta a la hora de hacer un parque que, no lo he empleado, disculpe, que la estela que van a tener cada uno de los aerogeneradores va a afectar a los aerogeneradores que están por detrás, ¿sí? Entonces no es cuestión de crear un arreglo así sin más y decir, perfecto, yo pongo 60 aerogeneradores y vamos, no, tienen que tener en cuenta toda la fluidodinámica que interviene y toda la estela que tiene cada uno de ellos para que el perfil de velocidades que le llega al aerogenerador sea un perfil completamente desarrollado, que tenga la menor turbulencia posible, que pueda, para que la generación sea de la forma más óptima posible, etcétera, ¿sí? Entonces, como ven en las imágenes, básicamente el espaciado lateral es de 3 a 5 diámetros del rotor y el espaciado entre líneas, ¿sí?, hacia atrás es de 7 a 10 diámetros del rotor. También el hecho de que trabajar con eólicas más chicas requiere una cantidad mucho más grande, porque uno al final lo que termina trabajando es con las áreas que se tienen. Entonces con eólicas más grandes y menor cantidad puedes tener la igual cantidad de potencia desarrollada o generada. El tema es que también implica eh, una inversión distinta. Otros elementos no menos importantes a tener en cuenta es la orografía, ¿sí? Los efectos que tienen colocar un aerogenerador en un valle o en la cima de un monte, los backflows que se generan y las turbulencias. Entonces, quizás uno dice, perfecto, tengo un valle, tengo una disminución o sea, un aumento de la velocidad, hay que tener en cuenta hay que tener cuidado con las turbulencias o asimismo posteriores a montes o encima de los montes, como se ve acá en el GIF, apenas pasa el flujo, se genera una turbulencia por detrás y ese backflow, a lo mismo que si yo quiero poner un ventilador y le pongo una pared, o sea, por donde tengo que empujar y por detrás tengo una pared, por delante, por más que debería estar chupando aire, al final termina saliendo aire porque la turbulencia no le permite que haya un flujo continuo.
Entonces, son cosas a tener en cuenta. La ubicación respecto de los obstáculos que se tienen y de las zonas de perturbación que existen debido a los obstáculos, edificios, arbolado, orografía, como decíamos recién. Entonces, al igual que cuando estamos midiendo con los anemómetros, a la hora de utilizar de la instalación del aerogenerador, pasa lo mismo. Hay que estar seguro de que los obstáculos que hay y que siempre van a haber en la periferia no perturben de forma negativa el flujo de aire que le llega al aerogenerador. Bien. Bien, ahora vamos a hablar en grandes rasgos de los aspectos económicos y medioambientales de la generación del aprovechamiento de la energía eólica. ¿Sí? Beneficios. ¿Qué beneficios tenemos? No producimos emisiones dañinas para el medio ambiente, evita la emisión de muchas toneladas de dióxido de carbono anuales. Los parques eólicos son compatibles con otro tipo con otros usos del suelo, ¿sí? En menos de 6 meses, eso bueno, también depende de la instalación y de todo, pero el aerogenerador recupera energía gastada en su fabricación, instalación y mantenimiento. Los aerogeneradores no requieren suministro de combustible y el mantenimiento es escaso, ¿sí? Ahora, como críticas, ¿qué tenemos? Generan un impacto paisajístico que quizás en la parte de ingeniería y está mal, pero no nos interesa, entre comillas, sino que lo hacemos con otro objetivo, pero hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. Disculpe, tuve un inconveniente con uno de los coolers de las impresoras y empezó a morir, así que por eso el ruido que había. Otra crítica es que provocan daños en las aves que chocan contra ellas, y es un obstáculo que no es menor. Por eso a veces que una de las palas de los aerogeneradores tipo danese se las pinta de un color estridente, ya puede ser rojo, entonces las aves lo pueden visualizar mejor, porque usualmente son blancos y quizás en ciertas ubicaciones y por la altura se confunden con las nubes, etc. Tienen un nivel de emisión acústica que no es cero, entonces tiene contaminación acústica, principalmente por el sonido de la turbulencia o del pasar de la turbina en el aire. Y usualmente, en el caso de parques eólicos, se instalan en zonas que son alejadas, o son vírgenes, o son salvajes, ¿sí? Y esto por la instalación se terminan viendo afectadas, quedan modificadas, y eso afecta, ¿no? Bien. Respecto a la seguridad, no hay consideraciones respecto en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, si tenemos un aerogenerador plantado, como quien dice, ¿no? En una zona, en un monte donde también hay ganadería, no hay problema, ¿sí? De que no necesitas tener cercada la base y que esto y el otro, porque no hay problema de que se dañe ni nada, ni que puedan verse afectadas, ¿sí? Ahora, una de las cosas que sí hay que tener en cuenta es que cuando hay temperaturas muy bajas y se condensa agua en las palas y se congela esa agua, esa condensación, cuando arranca la turbina se pueden caer pedazos de hielo y lastimar a alguien abajo. Pero fuera de eso no tienen un aspecto negativo respecto a esa seguridad, ¿sí? Como habíamos dicho, las aves pueden chocar con las palas del rotor o quedan atrapados en la turbulencia. Es bastante pequeño el número, sí, pero para una potencia de 1000 megawatts se dice que el estimado de choques es de 21.000 choques anuales, ¿sí? Pero si lo comparás con respecto a lo que los animales, o los aves que vos chocas con vehículos, es muchísimo, muchísimo más chico, ¿sí? La interferencia eléctrica. Hay que tener en cuenta que si
hay lugares cercanos en los que se emite alguna radares o antenas de transmisión, son elementos que van a producir interferencias, ¿sí? Si bien las palas actuales no contienen metal, que no es menor, pero hay que tenerlo en cuenta porque es algo que va a afectar, vos te vas a instalar en un lugar nuevo, entonces tenés que tenerlo en cuenta a la hora de la instalación, básicamente. Sombras. Todo esto son peros, contras, críticas, que uno quizás no las evalúa, pero en el proyecto general uno tiene que tener en cuenta estas cosas porque son cosas que a alguien pueden no gustarle, si está en una zona no rural, ¿sí? Y existen reglamentaciones que te determinan dónde sí, dónde no. Acá, como por ejemplo, como regla general, el parpadeo de sombra en un vecindario, o sea, el parpadeo se refiere a cómo emite sombra el aerogenerador. A menos de 500 metros no debe exceder 30 horas al año ni un máximo de 30 minutos al día. A distancias superiores a 10 veces el diámetro del rotor de la turbina, la posibilidad de parpadeo es muy baja. Todas esas cosas, existen reglamentaciones que te limitan la ubicación y hay que tenerlas en cuenta, por más que no son técnicas, ¿sí? Pero hay que tenerlas en cuenta. El ruido causado, ¿sí? A 150 metros son 45 decibeles, a 400 metros son 36 decibeles. Principalmente el ruido que se oye es el ruido aerodinámico, y si bien hay ruidos mecánicos, debido a los elementos mecánicos de la góndola, solamente ocurren cuando está moviéndose, y en el resto del tiempo vos tenés solamente el ruido aerodinámico. Como para que tengan referencia, los 45 decibeles están en el orden de el ruido que existe en un dormitorio, ni siquiera es el ruido doméstico, ¿sí? Pero es ruido. Y tranquilamente la gente, un vecindario, un barrio, un barrio puede quejarse de que vos no pueden dormir. Entonces eso son aspectos negativos que te pueden hacer caer un proyecto. Mantenimiento, ¿sí? La mayoría de los sistemas de energía eólica que están disponibles necesitan intervención, ¿sí? Muchos fabricantes ofrecen ese servicio de mantenimiento y es un servicio postventa. El fabricante debe al menos haber detallado la información acerca de los procedimientos de mantenimiento y debe estar en condiciones de decirle cuándo debe ser llevado a cabo dicho mantenimiento. La mayoría de las turbinas pueden funcionar durante largos periodos de tiempo sin localización de defectos ni reparaciones. Entonces este mantenimiento se lleva sobre una base trimestral o 2 veces al año, ¿sí? Anualmente sí se requiere un mantenimiento más completo. Comprobaciones de aceite, subir a la góndola para inspeccionar engranajes, o para verificar el dispositivo que orienta las palas, etcétera, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que este mantenimiento, por más poco frecuente que sea, debe realizarse, ¿sí? Porque es maquinaria que tiene su nivel de complejidad y que las inversiones son altísimas y que hay que hacerlo con mano de obra especializada.